es un video que llevo planeando desde hace un muy buen rato, y dada la insistencia de cierta personita a quien le he dedicado este video, un saludote, he decidido hablar de una leyenda del ferrocarril. Porque si bien casi siempre nos hemos enfocado más en los eventos de los ferros e incluso de unas que otras locomotoras en particular, rara vez hablamos de su gente, la cual es muy importante, y justo hoy vamos a cambiar eso. Y no de cualquier persona, sino de nadie más y nadie menos que John Luther Jones, mejor conocido como Casey Jones, cuyo nombre a la mayoría le sonará familiar por esta locomotorcita de Dumbo, por los cómics. Sí, por favor, fuera de aquí. Y si bien su historia es poco conocida por los hispanohablantes, en el país de la libertad y las hamburguesas enormes, es una figura legendaria cuyo nombre todo amante del ferrocarril conoce. Por lo que damas, caballeros y locomotoras, sin más rodeos, vayan puliendo sus silbatos y siéntense cerca del fuego, porque hoy nos vamos a enfocar en narrar su historia y biografía, tratando de separar al hombre de la leyenda. Jones nació en una región rural del sureste de Missouri, Estados Unidos, el 14 de marzo de 1864. Su familia, sin embargo, se mudó a Casey, Kentucky, después de que su madre, Ann Nolan Jones, y su padre, Frank Jones, que era maestro de escuela, decidieran que su antiguo hogar tenía pocas oportunidades que darles. Ahí es en donde adquirió el apodo de Casey, que eligió escribir como KC con C intermedia. Jones terminaría trabajando para el ferrocarril Mobile en Ohio como operador de telégrafo, pero su excelente desempeño le valdría ser ascendido a guardafrenos en la ruta de Columbus en Kentucky, y luego a fogonero para la ruta de Jackson a Mobile en Alabama. Sin embargo, el verano de 1887, una epidemia de fiebre amarilla, cuyo origen se cree es debido al transporte por barco, lo cual haría sentido a cómo fue a parar a manos de los ferrocarrileros debido a los medios de transportes de mercancías, azotaría a muchas tripulaciones de trenes en su vecino ferrocarril Central de Illinois o IC. Inesperadamente, esto sería conveniente para Jones, garantizando un ascenso mucho más rápido de lo que pudo haber esperado originalmente. El 1 de marzo de 1888, Jones se cambiaría evidentemente a IC, operando una locomotora de carga entre Jackson y Water Valley en Mississippi, abriéndose camino hasta llegar al ingeniero de una locomotora, su meta de toda la vida, el 23 de febrero de 1891. El ferrocarril era un talento innato para él, y fue reconocido por varios de sus colegas como uno de los mejores ingenieros del sector, tanto así que era conocido por su insistencia en llegar siempre a tiempo y no fallar nunca, es decir, bajo este estándar, nunca llegar tarde a su destino. De hecho, hay el rumor de que era tan puntual que se decía que la gente de la línea ponía sus relojes en base a él. Su trabajo consistía principalmente en el servicio de carga entre la línea de Jackson y Water Valley. Ambos lugares eran paradas particularmente importantes y concurridas, aunque esto solo sería el principio de la leyenda. Para la Exposición Mundial Colombina de Chicago de 1893, ahí sí se le comisionó el servicio de cercanías a los miles de visitantes, o sea, el transporte, por lo que se hizo una convocatoria para ferroviarios que quisieran trabajar allí. Jones aplicó y pasó el verano allí con su esposa, transportando un montón de gente desde la calle Van Borden hasta el Parque Jackson, donde se llevaba a cabo la exposición, siendo su primera experiencia como ingeniero en el servicio de pasajeros y una de las que más disfrutaría. En esta misma exposición conoció a la número 638, en cuya cabina se le tomó una de sus fotografías más icónicas. Ella era una nueva locomotora de carga que se exhibía como su tecnología de vanguardia. Contaba con 8 ruedas motrices y 2 ruedas piloto, o de carrito de súper, como a mí me gusta llamarlas, de tipo 280, también conocida como Consolidation. Al cierre de la feria, la número 638 debía ser enviada a Water Valley para prestar servicio en el distrito de Jackson. Jones solicitó permiso para conducir la locomotora de regreso a Water Valley y su solicitud fue aprobada nuevamente, y la número 638 recorrió sus primeros 948 kilómetros, equivalente a 589 millas por hamburguesa cuadrada, con Jones como maquinista hasta Water Valley. A Jones le agradaba su locomotora y le gustaba trabajar en el distrito de Jackson, ya que su familia vivía ahí. Se habían mudado de Water Valley, pero regresaron a Jackson porque lo consideraban su hogar.
Jones condujo la locomotora hasta que fue trasladado a Memphis en febrero de 1900, mientras que la 638 pues permaneció en Water Valley. Ahí, Casey se encargó del servicio de pasajeros entre Memphis y Canton, Mississippi, una ruta que formaba parte del ambicioso corredor ferroviario entre Chicago y Nueva Orleans, conocido como el servicio de Cannonball o bola de cañón. El nombre no era casualidad, pues se usaba para describir trenes rápidos de correo y pasajeros, auténticas balas de acero para su época. De hecho, estos horarios eran tan exigentes que varios ingenieros veteranos pensaban que su sistema era una auténtica locura, y muchos incluso renunciaron antes de intentarlo. Se cree que parcialmente el cambio se dio dado que el ingeniero Willard W. Bill Watfield fue reasignado a Water Valley, dejando libres los trenes principales de servicio. Esto obligaría a Jones a mudarse con su familia a Memphis y separarse de su gran amigo y compañero de trabajo, John Wesley McNee, con quien había compartido la 638 durante años. Aún así, Jones consideró que el sacrificio valía la pena. En esta nueva etapa, Jones tomaría las riendas de la locomotora 384, una potente Rogers 460 Ten-Wheeler, comprada en 1898, a la que se le dio permiso de darle un silbato personalizado hecho por Jones. Era una máquina imponente para su tiempo que contaba con 6 grandes ruedas motrices de casi 1.8 metros de altura, diseñada para velocidad y resistencia. Bastante a la estatura de Jones, quien era considerado medio imprudente y descuidado, habiendo tenido unos considerables 145 días de suspensión a lo largo de su carrera. Sin embargo, era muy querido por sus compañeros por ser considerado amable y valiente. Lo describían como alguien ambicioso, pero preocupado por la gente a su alrededor, además de como buen gringo, le gustaba el béisbol. Un ejemplo poco conocido de los instintos heroicos de Jones en acción es descrito por su biógrafo y amigo Fred J. Lee. Ahí se nos cuenta que en 1895, cuando el tren de Jones se aproximaba a Michigan, en Mississippi, había dejado la cabina con un compañero ingeniero llamado Bob Stevenson, quien había reducido la velocidad lo suficiente como para que Jones caminara con seguridad sobre el estribo para engrasar las válvulas. Habían terminado mucho antes de lo que llegarían a la estación, como estaba planeado, y regresando a la cabina notó que un grupo de niños corría frente al tren a unas 60 yardas, o sea 55 metros, ya me voy a callar con el chiste. Todos se alejaron corriendo de las vías entre risas con facilidad, excepto una niña pequeña, que de repente se congeló de miedo al ver a la locomotora que se le aproximaba. Jones le gritó a Stevenson que diera la marcha atrás al tren, y le gritó a la niña que se saliera de las vías casi al mismo tiempo, pero al darse cuenta de que seguía sin poderse mover, corrió hacia la punta del piloto, el nombre que recibe el frente de la locomotora más un catcher o atrapacabras, extendiendo el brazo lo más que pudo para poder sacar a la asustada pero ilesa pequeña de las vías. Sin embargo, todo esto no duraría mucho, pues en su querida 384 ocurriría un suceso trágico que marcaría el inicio de la leyenda, pero el fin de nuestra historia. Gracias a titulares como estos, la historia de Casey sería conocida. Sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta qué pasó en el trágico accidente que le arrebató la vida, pues las versiones varían y hay aproximadamente 4 de ellas aceptadas. A continuación les contaré un poco sobre cada una, aunque mayormente concluyen en lo mismo. Va más o menos así. La noche antes del accidente, Jones operaba la locomotora número 382 y no su usual 384. Detalle que ya es relevante, pues apoya la idea de que se trataba de una situación poco habitual, aunque que se contradice con muchas biografías respecto a los números de las locomotoras. El tren partió de Memphis a las 12:50 de la madrugada, con 75 minutos de retraso, debido a la llegada tardía del tren número 1. A pesar del retraso, la tripulación consideraba que las condiciones eran favorables para una marcha más que rápida. Una locomotora potente, una tripulación competente y un tren ligero y rieles húmedos que reducían el polvo. Sin embargo, el clima era neblinoso, lo que reducía considerablemente la visibilidad, y el tramo era conocido por sus curvas complicadas, lo que ya eran bastantes puntos en su contra.
En el trayecto inicial, Jones recorrió aproximadamente 160 kilómetros entre Memphis y Grenada, alcanzando velocidades de hasta 80 millas por hora o 130 kilómetros hora, sobre una sección de rieles nuevos pero inestables. Gracias a este ritmo, logró recuperar 55 minutos del retraso inicial y otros 15 minutos adicionales entre Grenada y Winona. Para cuando llegó a Durant, el tren estaba prácticamente a tiempo, lo que reforzó la confianza de Jones para completar el recorrido en el horario anunciado, tanto así que le comentaría a su fogonero en esa pausa lo siguiente. En Durant, Jones recibió instrucciones de tomar una vía secundaria en Woodman para dejar pasar al tren número 2 y continuar luego hacia Baunham, donde debía encontrarse con el tren local número 26, el cual se indicó estaría completamente apartado en una vía lateral. Tras permitir el paso de la número 2, Jones reanudó la marcha solo 5 minutos detrás del horario, con un tramo favorable por delante. Lo que Jones desconocía era que en la estación de Baunham la situación operativa era caótica. 3 trenes distintos ocupaban el área, los trenes de carga número 83 y número 72 demasiado largos como para la vía de cruce, y las 2 secciones del tren número 26. Las maniobras necesarias para reorganizar los trenes, conocidas como SOBAI, provocaron que varios vagones del 83 quedaran detenidos sobre la vía principal, justo en la trayectoria del tren de Jones. Un fallo adicional, la rotura de una manguera de aire, bloqueó los frenos de uno de los trenes y dejó la vía principal más que parcialmente obstruida. Mientras tanto, Jones avanzaba hacia Baunham, aproximadamente 120 km/h, como ya habíamos dicho, que al aproximarse a la estación, el tren atravesó una curva cerrada de 2.4 kilómetros, en la que la caldera de la locomotora prácticamente bloqueaba la visibilidad desde el lado del derecho, es decir, el de Casey, el maquinista, mientras que el fogonero, Sim Webb, con mejor vista desde el lado izquierdo, fue el primero en distinguir las luces rojas del furgón de cola detenido en la vía principal, y alertó a Jones, según la propia narración de Webb, diciendo: «¡Dios mío! ¡Hay algo en la vía principal!». Jones se pondría de pie de un salto y miró por encima de la caldera, donde ahora podía ver la inminente condición. Apagaría el vapor, invertiría el acelerador y accionó los frenos en la parada de emergencia antes de ordenarle a Sim que saltara y se salvara. «¡Tú también, Casey!», le suplicaría Webb, pero Jones se negó rotundamente con un valiente «No, me quedaré en mi puesto». Webb obedecería y quedaría inconsciente tras caer en el basalto. Jones, en cambio, se negaría a abandonar su puesto tal y como había dicho, y permanecería en la cabina, accionando el silbato para advertir a quienes estuvieran delante. Aunque logró reducir a una impresionante velocidad de 60 km/h, el impacto fue inevitable. La locomotora embistió en furgón y 2 vagones cargados de maíz y heno respectivamente, descarriló y, principalmente el tender, volcó contra un terraplén que se encontraba a la derecha. Jones sería la única víctima mortal de aquella noche fatal. Los demás tripulantes y pasajeros sobrevivieron, con una sola lesión grave registrada de un maletero con quienes varios elementos que salieron volando le rompieron diversas costillas. Tras el choque, las cuadrillas presentes apagarían un pequeño incendio provocado por las brasas encendidas de la locomotora, y ellos mismos serían los que posteriormente encontrarían el cuerpo sin vida de Jones abajo de la cabina. La causa exacta de su muerte nunca fue determinada con certeza, dando lugar a diversas versiones, desde lesiones por el impacto, las más obvias, aplastamiento o hasta quemaduras por el vapor. La leyenda popular sostiene que sus manos aún sujetaban el freno y el silbato, aunque esto no pudo comprobarse de manera definitiva. Lo que sí se sabe es que su reloj se detuvo a las 3:52 de la mañana, la hora exacta del impacto. Las versiones más romantizadas hacen mucho énfasis en esto. Sin embargo, hay un factor importante. Según el ferrocarril, se dieron varias advertencias respecto a la máquina que estaba atorada al frente, desde banderas hasta petardos de aviso. Sin embargo, Sim siempre alegó que no hubo tal cosa, pues ni Casey ni él vieron advertencia alguna. De esto se colgaría el ferrocarril para su declaración oficial, diciendo que, cito, «el maquinista Jones fue el único responsable al ignorar las señales del abanderado Newberry». Aunque esto no sorprende para nada. Las leyes de aquel momento eran mucho más flojas con los trabajos y los ferrocarrileros fueron de los que más sufrieron con esto. Menciono esto pues puede haber algo más al respecto de la nula reacción del dúo a las supuestas advertencias.
La biografía de Casey Jones de Fred J. Lee sostiene que Jones y Webb llevaron a Memphis tarde, alrededor de las 9 p.m. del 29 de abril, y que quedaron inmediatamente solicitados por hacerse cargo del tren número 1, que partía poco después. De ser correcta esta versión, la tripulación habría contado con muy poco tiempo de descanso, lo que podría haber afectado su capacidad de reacción y, evidentemente, la toma de decisiones. En contraste, según el libro Railroad Adventure de Freeman H. Hubbard, basado en una entrevista con el propio Sim Weber, Jones y Webb habían trabajado como suplentes en los trenes 3 y 2, debido a la enfermedad del ingeniero Sam Tate. Ambos regresaron a Memphis a las 6:25 de la mañana de los días antes mencionados, lo que, según esta versión, les había permitido descansar adecuadamente antes de operar el tren número 1, esa misma noche y su recorrido habitual, lo cual tristemente embona más con lo dicho por el ferrocarril. Que, hablando de ellos, este accidente los llevó a unas pérdidas únicamente materiales de unos $2,996, equivalentes aproximadamente a unos $113,000 en 2024. Sin contar con las indemnizaciones por algunos pasajeros con heridas menores, el maletero, etc. La esposa de Jones recibiría $3,000 en pagos de seguro, dados por hermandades/sindicatos a los que su esposo pertenecía, y luego consiguió un acuerdo con IC por $2,650 adicionales gracias a Al Brewer, un abogado de Water Valley, que luego se desempeñaría como gobernador de Mississippi. Sin embargo, aparte de estos pagos, la señora Jones no recibió absolutamente nada más como resultado del accidente o del servicio de Jones con el ferrocarril, ya que el fondo de jubilación ferroviaria no se establecería hasta 1937. Ella viviría hasta los 92 años, sin embargo quedaría al frente de sus 3 hijos, Charles, Helen y John, a quien la apodaban Casey Jr. Aunque las consecuencias de aquel día no quedarían hasta ahí, pues las marcas de las ruedas y hasta la caldera de la locomotora de Casey seguirían en el terraplén por al menos otros 10 años más, mientras que parte de aquel maíz que se regó del vagón seguiría dando fruto por los alrededores por varias décadas más. La locomotora, en cambio, involucrada sería mandada a reparación, pero la mala suerte le seguiría persiguiendo, resultando involucrada en diversos accidentes, incluyendo el importante desastre de Kinmuddy el 22 de enero de 1912. Mientras que su querida 638 sería vendida al gobierno mexicano en 1921 para ser retirada de operaciones aproximadamente 20 años después. La historia de Casey sería inspiración para docenas de baladas y canciones, cortos animados como The Brave Engineer por Disney y referencias en series infantiles importantes como Plaza Sésamo o Shining Time Station, además de personajes de muchísimas series e innumerables cómics. Sin embargo, solo existe una película biográfica, por decirlo así, que data de 1927, protagonizada por Ralph Lewis con el rol de Jones. Al final de cuentas, estamos dentro de esos casos que abundan en la historia, en los cuales no hay villanos per se, pero sí héroes. Gente que da su vida por otros en actos heroicos poco comunes de ver, contando con una gran pasión por lo que hacen y una valentía aún mayor, que les ha ganado una muy merecida posición en la historia, aunque ciertas personas, como aquí IC, traten de cubrirlo. Probando una vez más que los actos que brillan no se pueden cubrir con facilidad, y que no todos los héroes usan capas, sino que a veces usan overoles y gorras. Y bueno, ¿qué les pareció? Espero lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse y darle like, y sin más que decir, yo soy Lidmi, la chica del ferrocarril, y me despido. ¡Chao! Rail and sheet, fire, smoke and steam.